¿Qué es un tratado o acuerdo de paz? Un tratado de paz es un acuerdo entre dos o más partes hostiles, por lo general países o gobiernos, que culmina formalmente un estado de guerra entre las partes. Es diferente de un armisticio, que es un acuerdo para detener las hostilidades o una rendición en el que un ejército se compromete a renunciar a las armas o un alto el fuego, como una tregua, en el que las partes pueden ponerse de acuerdo para dejar de forma temporal o permanente la lucha. Explicación de puntos de acuerdo. Primero, hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral, más conocida como RRI, orientada a reversar los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad de la paz. Busca aumentar el bienestar de los habitantes rurales, impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza. Segundo, participación política, apertura democrática para construir la paz. El punto 2 sobre participación política de la parte de la premisa de que la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere la ampliación de la democracia para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político y enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los principales problemas nacionales. Tercero, fin del conflicto. El punto 3 sobre el fin del conflicto plantea la hoja de ruta para terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP, las hostilidades y cualquier acción que afecte a la población civil. De igual forma, propone medidas para realizar el procedimiento de dejación de las armas, iniciar el proceso de reincorporación de los excombatientes de la FARC y de esta manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final. Solucionar el problema de las drogas ilícitas. El punto 4 del acuerdo final contiene el acuerdo sobre solución de problemas de las drogas ilícitas, en el cual se considera indispensable promover una nueva visión en donde impere un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública diferenciado y de género. Quinto, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. El punto 5 sobre víctimas del conflicto reconoce que el conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, entre otros. Sexto, implementación, verificación y refrendación. El punto 6, implementación, verificación y refrendación, presenta la ruta para la implementación y los compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación y garantías del cumplimiento del acuerdo. En este capítulo se consignan las funciones de sus mecanismos de verificación, así como los principios rectores, los colaboradores y sus roles en las distintas instancias de verificación. A continuación, sucesos más importantes de los años desde el 2012 al 2015. 2012, 16 de octubre, instalación de la Mesa de Diálogo de Paz en Oslo, Noruega, entre FARC y gobierno de Juan Manuel Santos. 18 de octubre, el Gobierno Nacional de las FARC dan a conocer los nombres de los primeros negociadores de la mesa. 6 de noviembre, el gobierno de Colombia y las FARC se reúnen en la capital cubana para tratar detalles logísticos de cara al inicio de las conversaciones el 15 de noviembre de 2012. 2013, 7 de abril, las FARC completan su equipo negociador con 4 representantes más: Judy Simán Carrera, alias Victoria Sandino Palmera, y 2 guerrillos más conocidos con los alias de Freddy González y Lucas Carvajal. Días después llegaría a la mesa Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. 26 de mayo, después de varios retrasos y casi 6 meses después de haber empezado a conversar, las dos comisiones anuncian que finalmente se llegó a un acuerdo en el primer punto de la agenda sobre la política de desarrollo agrario. 9 de septiembre, las comisiones negociadoras del gobierno y las FARC piden a las Naciones Unidas y a la Universidad Nacional organizar un foro sobre el problema de las drogas ilícitas, que corresponden al cuarto punto de la agenda definida tras anunciarse el proceso de paz. 2014, 16 de mayo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC alcanzaron un acuerdo en torno al tema
del narcotráfico y los cultivos ilícitos. 30 de julio, la cadena de atentados de las FARC contra la infraestructura energética del país, que mantuvo sin luz a Buenaventura, Valle y ahorita Putumayo, pusieron el proceso de paz con esta guerrilla en uno de los puntos de más alta tensión. 10 de octubre se levanta la polémica en Colombia por presencia de Elias Timochenko en Cuba, los mismos que jefes de la guerrilla del ELN. 2015, 20 de febrero, el secretario de Estados Unidos anunció oficialmente que Bernie Aronson será el enviado especial de ese país para el proceso de paz que sostiene el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en Cuba. 7 de marzo, en un comunicado conjunto leído por Dag Halvor Nylander, delegado del gobierno de Noruega, las FARC y el gobierno nacional anunciaron el acuerdo que permitirá quitar el territorio nacional de todas las minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra. Desde abril, las FARC insisten al gobierno que habrá archivos secretos. La guerrilla volvió a hacer la petición en Cuba, donde se reanudaron los diálogos de paz. Iniciamos con las guerras o principales problemáticas del país, como pobreza, guerra contra el narcotráfico, criminalidad, guerra contra las guerrillas y guerra bipartidistas. Personas involucrados en esto: Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue secretario de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe. Santos acudió a Hugo Chávez para convencer a la cúpula de las FARC de sentarse a negociar. Según reveló Timo León Jiménez, alias Timochenko, comandante en jefe de las FARC, en una entrevista con la cadena Telesur, Santos dijo que el apoyo de Chávez fue fundamental. Timo León Jiménez, alias Timochenko, es el comandante en jefe de las FARC desde 2011 tras la muerte de Alfonso Cano. Al actual líder de la guerrilla le tocó asumir las negociaciones secretas con Santos, que ya habían avanzado con Cano. Humberto de la Calle fue ministro de gobierno cuando se expidió la Constitución de 1991, por lo que conoce a fondo las implicaciones legales que conllevarían una firma de la paz. Fue vicepresidente de Colombia entre 1994 y 1996, además de embajador ante la OEA entre 2001 y 2003. En su extenso currículo también se encuentran los cargos de magistrado de la Corte Suprema, embajador en España y Reino Unido, así como ministro del Interior. Iván Márquez. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, es un integrante del secretariado de las FARC y fue nombrado el jefe del equipo negociador de la guerrilla durante las primeras pláticas realizadas en Oslo en 2012. Su cargo fue ratificado cuando las pláticas se trasladaron a La Habana en ese mismo año.